Dios le bendiga, hermanos. Para mí es un gozo en el Señor estar aquí, poder compartir su palabra, que es lo más importante, para que Él nos pueda guiar en este proceso, en estos tiempos adversos, pero en estos tiempos que el Señor nos hace reflexionar. Le invito, hermanos, a abrir su Biblia, buscar la palabra en Mateo, capítulo 10, versículo 28. Amén. Y dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amados hermanos, esta palabra la puso el Señor en mi corazón hace varios días atrás y tiene relación a lo que está pasando hoy en día en el mundo, a esta pandemia que a nivel global ha afectado a todos los países. Y bien, la Iglesia tampoco ha quedado fuera de los efectos de esta pandemia. Les quiero decir, hermanos, que no debemos tener temor, como dice la palabra. Este versículo está insertado dentro de Mateo cuando Jesucristo le habla a sus discípulos, a sus 12 discípulos, y les dice, en primer lugar, los llama y les dice: ¿saben? Los voy a enviar a que prediquen mi palabra. Los voy a enviar, no vayan en camino de gentiles y no entren a aldeas de samaritanos. Vayan al pueblo, a mi pueblo judío, primeramente. Y les dice, les da instrucciones precisas. ¿Cuáles son esas instrucciones precisas? Que no lleven nada de dinero, por así decirlo, no lleven una capa de más. Vayan así nomás. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba ejercitando a sus discípulos a tener una dependencia total con Dios. Lo primero. Lo segundo, que viene en el versículo número 16 del mismo capítulo 10, les dice que tienen que ser prudentes. Dice así, en el versículo 16: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor le da instrucciones también. Del versículo 16 le da instrucciones, pero a futuro, no inmediata. Que Él les dice que tienen que ser prudentes cuando ellos se manejen en predicar su evangelio. Y le dice que deben ser prudentes como serpientes. Mire, una de las cualidades que usa la serpiente es su prudencia. Nunca reacciona locamente, sino que siempre calcula todo. Entonces le da esta advertencia, y ser sencillo como paloma. Estas advertencias es para que nosotros nos movamos como pueblo también, con prudencia. Hermanos, seamos prudentes. Estamos en tiempos complicados. Dice en Eclesiastes, en el capítulo 3, versículo 5, que hay tiempo para todo. Hay tiempo para abrazarse, pero también hay tiempo para dejar de abrazarse. Hoy es un tiempo para dejar de abrazarse, pero no sí estando siempre en un solo espíritu. También en Proverbios, capítulo 22, versículo 3, también nos dice que cuando viene el mal, el hombre se guarda. Lo vamos a buscar. Y dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hoy en día tenemos que guardarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Primero, seamos prudentes y no debemos tener temor. ¿Por qué? Lo comparamos con estos tiempos cuando el hombre seguía a la iglesia. Hoy en día, lo que puede hacer daño al hombre es como esto, un virus. Dice, este cuerpo va a ser dañado de alguna otra forma. Jesucristo siempre era claro con sus discípulos. Nunca les dijo que no le iba a pasar nada, no, al contrario.
Dijo que iban a tener una vida de aflicciones. Pero confiad, dice su palabra, yo he vencido al mundo. Hoy en día vamos a tener aflicciones. Podemos ser afectados por una enfermedad. Pero nos pone bien claro y nos dice que cualquier cosa que le pase a la carne, no deben tener temor, porque al alma no la pueden dañar. Y eso es muy importante. Y más dice en este versículo que verdaderamente debemos tener temor al que puede mandar el alma y el cuerpo al infierno, que es Dios. Eso es lo primero, queridos hermanos. Lo segundo es que nosotros debemos ser cautos para manejarnos, sobre todo en estos tiempos. Debemos ser prudentes, como lo dice la palabra, y también debemos ser prolijos en todo aspecto, como iglesia. Tercero, nosotros tenemos que tomar una actitud. Ahora usted dice, ¿cuál es la actitud entonces de la iglesia? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Bueno, una la actitud errónea que podemos hacer como iglesia es tener una voz de juicio. El Señor no nos manda a juzgar. Si bien hay muchos que pueden decir, oye, esto es un castigo de Dios. Esto es porque Dios, cierto, el hombre andaba en su propio camino y en su propia vanidad de su mente. Por eso viene este castigo. Sí, bien. Dios es el único que puede juzgar. Dios es el único que puede castigar. Bien. Eso nosotros se lo reservamos a Dios. Debemos tener claro cuál es el sentir o el corazón de Dios. Si nos vamos a Jonás, lo que pasa con Jonás es que Jonás, cuando huye a Tarsis, huye porque no quería hacer la voluntad de Dios. Él quería que Nínive sea destruida, pero no era el corazón de Dios. El corazón de Dios quería que Nínive se arrepintiera. Entonces Jonás, nos vamos a Jonás, lo buscamos, y nos dice en un capítulo, que dice así, en el capítulo 4, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es lo que yo decía estando aún en mi tierra? Pues por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de hacer el mal. Alabado sea el nombre del Señor. Es el corazón de Dios. Él no quiere juzgar, Él no quiere condenar. Es más, Él busca que nosotros nos arrepintamos. Él busca siempre el arrepentimiento. Dice según de Pedro, dice que Él tarda su venida para que todos procedamos al arrepentimiento. Así es. Entonces, ese es el corazón de Dios. Podemos también tener un ejemplo en Lucas, cuando Jesucristo reprende a Jacobo y a Juan. Esto está en el capítulo 9, versículo 51, lo pueden encontrar. Cuando Jacobo y Juan, enviados por Jesucristo, entran a una aldea de samaritanos, pero esta aldea no los recibió, simplemente les dijo que se fueran. Se acerca Juan, el amado, y le dice a Jesús que si quiere que oremos para que caiga fuego del cielo. Y Jesús los mira y les dice, ¿y de qué espíritu sois? Yo no vine a perder almas, yo vine a salvar las almas. Es el corazón de Dios. En el corazón de Dios no está primeramente el juicio. En el corazón de Dios está primeramente la misericordia. Ahora, entonces usted me dirá, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos hacer misericordia. Si nos vamos a Ezequiel, me acompaña Ezequiel 22,
versículo 29 al 31, dice así: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. En Ezequiel 22 nos dice el Señor que en estos tiempos debemos ser nosotros un vallado. La iglesia debe ser la brecha que debe existir entre Dios y el mundo. Esa es nuestra misión hoy en día, hoy como iglesia. Debemos orar por misericordia. Cuando Dios mire a la tierra, debe encontrar una iglesia clamando, una iglesia que sea la brecha entre Él, entre nuestro Dios y el mundo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Somos la brecha? Hermanos, los invito a orar. Los invito a que seamos la brecha entre Dios y el mundo. Es importante saber cuál es nuestra misión. Nuestra misión siempre es predicar el Evangelio, la buena nueva, a toda criatura, dice en Romanos. Pero también debemos nosotros orar por misericordia hoy en día. Porque hay muchos hermanos y muchas almas que se están yendo sin conocer a Dios. Eso para nosotros, querido hermano, debe ser un motivo de angustia y de tristeza. Debe ser un motivo para que nosotros nos quebrantemos y oremos en quebrantamiento y seamos esa brecha que espera que seamos para con el mundo. Sabemos que el mundo ha ido tras su propia sabiduría, tras su propia vanagloria. Sabemos también que han rechazado a Dios. Sabemos también, en muchas ocasiones, que han pisoteado la sangre de Cristo. Pero Dios no nos manda a nosotros, a su iglesia, a hacer juicio, sino que Dios manda a su iglesia a que oremos por misericordia y seamos la brecha entre Dios y el mundo. Alabados hermanos, los invito a orar mucho este tiempo, a reflexionar, a buscar el rostro de Dios, para que podamos ser esa brecha. Eso es lo que está buscando Dios de nosotros, para que tengamos ese sentir de intermediar entre Dios y el hombre. Gracias, hermanos, por este momento, por permitir compartir su palabra. Gracias. En el nombre de Jesús.
hermano, después de haber alabado al Señor, les invito, hermanos, a tener un tiempo, a guardar y apartar un tiempo en el Señor. Todos los miércoles y los domingos, a las 20 horas, guardemos ese tiempo. Dediquemos solo al Señor. En familia, en una mesa o en el living de su casa, la idea es que estemos todos juntos, disfrutando la palabra y también la alabanza. También les quiero hacer recuerdo, hermanos, que estamos recibiendo ayuda. La idea es que sigan ayudando. Ahora viene la cuarentena. Va a ser difícil de repente trasladarse, pero cuando usted pueda trasladarse con un salvoconducto, siempre, hermano, siempre siendo prudente, puede pasar a dejar una cooperación. Recuerde, los que estamos bien por este momento, podemos ayudar a los que no están tan bien. Somos todos la iglesia de Cristo. Debemos estar todos en un solo espíritu. Debemos contristarnos a aquel hermano que nos lo está pasando bien. Entonces, hermano, les invito a participar. Ya terminamos los 21 días de oración el día de ayer, pero siga orando, hermano. Siga buscando el rostro del Señor. No porque terminaron los 21 días, usted va a parar de hacerlo. Los saludo en el nombre del Señor.